Es muy interesante lo que se ha compartido en esta mañana, porque es verdad, cuando tú vienes a Cristo, Él te toca, Él te cambia en un momento. Ahora bien, yo me pregunto, ¿todos los que se llaman cristianos son cristianos? Pues la verdad es que no. Pero cuando una persona consciente viene a Dios, voluntariamente se ve pecador y se arrepiente, entonces le pide a Cristo que le perdone, que le toque, y esa persona es tocada y convertida. Esa persona pasa a ser un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque ha creído y ha recibido por fe la salvación que el Señor le da. Y recibe muchas bendiciones. La verdad, cuando nos convertimos recibimos muchas bendiciones, más de las que pensamos, aunque a veces no las hemos descubierto aún. Pero hay algunas cositas que vienen después. O sea, tú haces una decisión, tú pasas a ser un creyente nacido de nuevo en Cristo, pero luego viene la trayectoria de la vida cristiana. Y ahí es cuando a veces tenemos muchos problemas. Y yo en esta hora quisiera hablarte de 7 cosas, secretos que nos da el Señor. Me gustaría que algunos las apuntaran después. Una de ellas es: debes mantenerte en la verdad, debes mantenerte en la justicia, debes estar dispuesto siempre a evangelizar, a compartir el Evangelio, debes vivir lo que Dios dice, debes recordar que ya eres creyente, que no se te olvide, debes estar dispuesto a evangelizar en todo momento y sobre todo regido por la palabra de Dios, siempre según la Biblia. Y algo muy importante, estar orando siempre. Con estos 7 principios vas a poder continuar viviendo esa vida maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque, como decía, es algo maravilloso, pero muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Pues porque realmente cuando nos convertimos, el Señor nos hace personas distintas, ya no somos los mismos. Te sientes distinto, pero en realidad ya eres distinto. Y entonces, como ha dicho el Señor, te da muchas bendiciones. El Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú te conviertes a Cristo, el Señor dice cosas de ti. Por ejemplo, Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Igualmente nos dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. También dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí es donde viene la dificultad. Después de dar ese paso de fe, de ese toque del Señor, viene una trayectoria. Y en esa trayectoria tenemos que vivir la vida cristiana. Entonces nos damos cuenta que Dios también nos ha dado 3 regalos maravillosos. Uno es que nos ha dado el Espíritu Santo, y más que quiere darnos el Espíritu Santo. También nos ha dado la palabra de Dios, la Biblia, y por eso debemos conocerla. Y nos ha dado algo muy valioso, que son los hermanos en la fe y los pastores, para que de esa manera podamos disfrutar, pero también para que podamos caminar con el Señor. Porque se nos dice que el camino al cielo es un camino estrecho y un camino lleno de espinas. Entonces el Señor también nos aclara, nos da algunas aclaraciones. Y nos dice en 1 de Juan 2, 16, 17, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice que y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es fácil ser un cristiano una vez que te conviertes? Pues con la ayuda de Dios sí, pero tiene su dificultad. Todos oímos de persecución de cristianos, de muchos cristianos que son mártires actualmente incluso. Hay una verdadera lucha espiritual. Entonces, el Señor
nos dice que no vivamos conforme al mundo. Y uno se pregunta, ¿qué es este mundo? Pues este mundo es vivir conforme a la naturaleza que todos tenemos, pero olvidándonos de Dios. Entonces es difícil porque es una vida de equilibrio, una vida de estar entre dos aguas, es una vida de nadar en contra de la corriente. Tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo, te sientes diferente, eres diferente, sin embargo, vives todavía en un mundo carnal, en un mundo materialista, y Dios quiere de alguna manera que nosotros vayamos adelante en victoria. Entonces de pronto nos damos cuenta que estamos en una encrucijada, que estamos en un conflicto, y ese es el conflicto normal del cristiano. Cuando lleguemos al cielo, entonces tendremos toda la paz del mundo, toda la tranquilidad del mundo, pero mientras estamos aquí, Él ya nos lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por ejemplo, el dinero, el asunto del dinero. ¿Es malo o es bueno el dinero? Tú eres un cristiano y tienes dinero. Ganas, por la gracia de Dios, 5.000 euros al mes. Pues no es fácil. No es fácil. Conocemos personas que ganan esos sueldos y la verdad a veces viven una vida muy desgraciada. Pero el dinero es bueno para nuestro sostenimiento, para ayudar a los pobres, para el ahorro para nuestro futuro, para poder tener una casa propia, un buen coche. Es bueno. No es pecado que tengas dinero. Pero el Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí hay ese pequeño conflicto. En la área sexual, por ejemplo, Dios ideó el sexo en el matrimonio, pues para disfrute del matrimonio, para la procreación, para la sociedad, el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Y sin embargo, sabemos que cuando la gente se sale de la línea que Dios ha marcado sobre la vida sexual, pues hay pecados terribles, terribles que se diversifican, y no solo es un pecado de adulterio, fornicación, sino hay muchos. Entonces, no es que sea malo que un cristiano tenga esa naturaleza humana, que son sentidos, son instintos que Dios le ha dado, pero si los hace fuera de la voluntad de Dios, eso se llama carnalidad, mundanalidad, y es un terreno muy resbaladizo que tiene que pasar el cristiano. Entonces, por eso es muy importante recordar lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza material, ¿verdad?, de este mundo, con nuestro cuerpo, nuestra situación todavía mundana, dijéramos, pero también tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y esto nos lleva a un conflicto, esto nos lleva a una pequeña crisis, que a veces no es pequeña, porque nos damos cuenta que realmente estamos en medio de un enfrentamiento de poderes. Estamos en medio de una guerra espiritual. Pero tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. El Señor nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, estamos en esta tierra, los cristianos, salvados, redimidos, pero en un camino resbaladizo y difícil. El Señor Jesucristo mismo lo sufrió. Él estuvo en el monte de la tentación y vino el enemigo que siempre tienta por tres factores, tres elementos, ¿verdad? Le tentó por el elemento a Jesús de la comida, porque llevaba 40 días en ayuno. Y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación tremenda. Luego le tentó por la autoestima. Si eres hijo de Dios, tírate abajo de este pináculo del templo y los ángeles, como dice la Biblia, vendrán y te recogerán. Pero Jesús le rechazó con la palabra de Dios. Después le dijo el enemigo, no tienes que ir a la cruz.
si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. ¿Por qué tienes que ir a la cruz? Y ahí le estaba tentando por la vanagloria de la vida. Jesús sufrió la tentación en este mundo. Pedro, Pablo y todos los profetas sabemos que no eran perfectos, que vivían en una crisis tremenda siempre. Y tú no vas a ser menos como cristiano. Estás en una guerra espiritual, estás en un conflicto espiritual. Pero ¿cómo era esa influencia que vino contra Jesús? ¿Era una fuerza impersonal? No, era un personaje, Satanás y sus demonios. Y esto es importante que el cristiano lo sepa desde el principio. Es muy importante porque Satanás siempre está intentando influir en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus actitudes, para que hagas exactamente aquello que está en contra de Dios. Y nuestra tendencia es esa. Por naturaleza nuestra tendencia es hacia el mal. Y el enemigo especialmente está interesado en ti como cristiano. Quisiera arruinar tu vida espiritual, material. Quisiera que perdieras la salvación si fuera posible. Y Jesús dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Y qué pasa con los que no son creyentes? Bueno, también los arruina y los quiere arruinar, pero no le interesan tanto, porque ya los tiene. Pero tú como cristiano eres su opositor. El diablo es adversario, es el acusador, el calumniador, el engañador. Es maestro en engaños. Pero quiero decirte en esta mañana que frente a esa guerra espiritual, Dios te ha dado, no te ha dejado solo, te ha dado la armadura espiritual para que podamos resistir. Y vamos a hablar de 3 razones por las que es importante que llevemos la armadura espiritual. Al principio os he hablado de 7 cosas que son armadura espiritual. Ahora lo desarrollaremos más. La primera razón por la que deberías llevar siempre como cristiano la armadura espiritual, y vamos a ver en Efesios 6, es porque somos muy vulnerables. Todas las personas somos muy vulnerables. Efesios 6, 10 y 11. Aquí el Señor nos dice, Efesios 6, 10, 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que el Señor le interesa que sus hijos, nosotros, tú y yo, llevemos la armadura espiritual, que nos estemos fortaleciendo cada día en Él. Nosotros, todas las personas, incluso los cristianos, tenemos los 5 sentidos. El oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Y el enemigo sabe trabajar muy bien con estos elementos. Si no nos fortalecemos en el Señor, el enemigo nos vence. Por eso dice que nos fortalezamos en el poder de su fuerza. Necesitamos toda la armadura del Señor y la necesitamos siempre, porque el enemigo está al acecho. Y el diablo se aprovecha de nuestras debilidades, se aprovecha de nuestros instintos. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Eso fue lo que intentó hacer con el Señor Jesús, mediante el hambre, mediante la autoestima. Y tenemos nosotros esos 5 sentidos, pero también tenemos muchos impulsos. Y el enemigo los conoce muy bien. Por ejemplo, el oído. ¿Es malo la música en general? Pues no. Es una bendición. Con la música, con el oído, podemos nosotros cantar canciones, disfrutar alabanza. Puedes cantarle a tu novio o a tu novia y a tu esposa. Es bueno. Sin embargo, hay canciones
Había una que se llamaba Despacito y algunas otras de reggaetón, pero aunque suenan muy bien y hasta los niños las cantaban, son diabólicas. Están apelando a lo carnal, está apelando a lo sensual, a lo voluptuoso, a la fornicación. Y hay muchas en inglés que a lo mejor no entendemos, pero son verdaderamente groseras y feas. Sin embargo, el oído, ¿verdad? La música es para alabanza de Dios y la disfrutamos. También podemos hablar de la vista, podemos disfrutar de la belleza en general, paisajes, belleza de los niños, de las personas, de los colores, las puestas del sol, los equilibrios, la armonía entre colores. Hay tanta cosa, simetría. Sin embargo, hay cosas de la vista que son prohibidas, son perversiones y tenemos que cuidar porque no son para los cristianos. Desgraciadamente tenemos en internet demasiado material que usa el diablo a través de nuestros sentidos de la vista. También el gusto, una buena comida, una buena bebida, esa combinación de sabores, todo eso que nosotros disfrutamos, lo salado, lo dulce, lo rico. Pero podemos caer y caemos en la gula, en las borracheras, en los excesos, en las glotonerías, y el Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es decir, hay cosas que Dios nos ha dado, pero que si no las usamos bien, pues son diabólicas. El diablo las usa. Por ejemplo, el olfato también nos permite disfrutar de la fragancia, de los perfumes caros, de los aromas, comida exquisita, cosas verdaderamente maravillosas. Sin embargo, podemos ser cautivados hacia lo carnal fácilmente. Y el tacto, también puedes disfrutar con tus manos, con tu cuerpo, las caricias de la playa, del sol, acariciar a una persona amada, abrazar a tus hijos. Pero desgraciadamente hay tocamientos y hay caricias prohibidas. Y el diablo sabe muy bien cómo meterse para que el creyente caiga en cosas alejadas a la voluntad de Dios, que parece que no son nada, que nos gustan, pero que tenemos que mirar muy bien, porque aquí el enemigo engaña al cristiano por muy conocedor de la Biblia que sepa. Así que Dios te ordena, hermano, que te fortalezcas en Dios, que hagas efectiva esa bendición, esa capacidad que Dios te ha dado. Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos ha dado fuerzas, Él nos ha dado la armadura espiritual. Esos 7 principios que he mencionado y que ahora mencionaremos. La segunda razón por la que debemos tener siempre la armadura espiritual, la vemos aquí, Efesios 6, 11, 12. ¿Por qué será? Pues porque tenemos un enemigo poderoso. Dice en el 11 y el 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo del cristiano, el enemigo de la humanidad, pero en particular el enemigo del cristiano, pues no es una fuerza impersonal, como hemos dicho, sino son personas, demonios. Son enemigos que no podemos ver, podemos discernir, pero no podemos ver. No son de carne y hueso, son espíritus, es un mundo invisible. Pero hemos leído que están organizados en principados, en potestades, en gobernadores de las tinieblas de este mundo. Se mueven en la carnalidad, se mueven en la mundanalidad, se mueven en todo lo que se promociona desgraciadamente. Pero tú eres un cristiano, tú tienes una naturaleza espiritual. Entonces hay que estar bregando siempre con estas dificultades. Estas huestes de maldad trabajan muy bien en lo sutil, en lo que parece bello, en lo que parece inofensivo, en lo que suena bien. Y ahí es donde el enemigo trabaja, como has dicho,
porque es engañador, es mentiroso, es engañador. Se disfraza como ángel de luz y ha venido, dice Jesús, para hurtar, robar, matar, destruir. Y entonces nosotros lo que necesitamos es fortalecernos en el Señor. ¿Amén? El enemigo sabe cómo somos, sabe tentar según cada edad, cada etapa de la vida. Pero hay una tercera razón por la que debemos llevar siempre la armadura de Dios. Hemos dicho que somos muy vulnerables, hemos dicho que tenemos un enemigo muy fuerte, pero la tercera razón es porque con ella, con la armadura, podemos resistir, podemos mantenernos firmes y podemos ayudar a otros. Es muy importante esto. Entonces estos elementos los vemos aquí en Efesios 14 al 19. Dice Efesios 6, 14, 19. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir. Y la armadura tiene estos 7 elementos del 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y en el 18 dice que nos mantengamos orando en todo tiempo. Pues sí, debemos, si queremos vencer al enemigo y estar andando en victoria, mantenernos en la verdad, mantenernos viviendo justamente, estar siempre dispuestos a evangelizar, estar siempre dispuestos a evangelizar. Es lo que dice el versículo 15. El 16, creer y vivir lo que Dios dice. El 17, recordar que ya eres salvo. El 17, la segunda parte, vivir según la Biblia. Y el 18, ¿verdad? Y 19, orar de varias maneras. Oración, ruego, súplica, intercesión. Fíjate que aquí no dice declarar, ni proclamar, ni decretar, sino oración, ruego, súplica e intercesión. ¿Por quién debes orar? Muy importante, por los hermanos de la iglesia. Debes orar por tus pastores. Es importante también orar por los que se han de convertir. Esto es lo que aquí explica, que vosotros podéis leer. Así que, hermano, cuando estés de viaje, cuando estés de vacaciones, cuando estés en la cama, cuando estés donde quiera que estés, nunca te quites la armadura espiritual. Tenemos que aprender como los camaleones, ¿verdad? Que con un ojo están mirando para un lado y con otro a otro. Esa doble naturaleza que tiene el cristiano nos hace disfrutar de las cosas de la vida, pero siempre tomando en cuenta a Dios. Dios nos lo ha dado porque Dios es previsor para con sus hijos. Él comprende. Jesús estuvo en la tierra, Él sabe cómo es la vida en esta tierra, que es difícil. Y no salimos de un conflicto cuando ya tenemos otro. Así que somos muy vulnerables y necesitamos la armadura espiritual. Pero tenemos también el poder del Espíritu Santo. El problema no es que no seamos poderosos en el Espíritu. El problema es que a veces estamos muy distraídos, muy entretenidos con el trabajo, con las faenas, con las cosas secundarias. Y también a veces estamos muy confiados en nosotros mismos. Entonces, la segunda razón, el enemigo, hemos dicho, es muy poderoso. Y él, dice el versículo 12, ¿cómo es? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No nos podemos descuidar. Entonces, vamos a mantenernos orando por los hermanos, orando por los pastores, orando, intercediendo para que todos los que han de ser salvos, pues lo sean. No nos distraigamos. No estemos ocupados demasiado en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en los afanes de este mundo, porque Dios ya se ocupará y ya nos lo dará, pero debemos dar a Dios
el primer lugar. Así que me gustaría terminar con una oración. Se podría decir mucho más, pero quiero repetir esos 7 principios de la armadura, que los podéis ver allí desde el 14 al 19. Mantente en la verdad, mantente en la justicia, mantente dispuesto a evangelizar, vive lo que Dios dice, recuerda que ya eres salvo, vive según la Biblia y mantente en oración siempre, en todas las formas de oración, y Dios te va a ayudar. Voy a terminar con una breve oración y espero que Dios te dé sabiduría, que te cubras bien con esa armadura espiritual que Dios te ha dado y que a partir de hoy no haya ninguna grieta por donde el enemigo te pueda atacar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has provisto lo que necesitamos, Señor. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, pero tú estás con nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te pido que nos ayudes a seguir fieles conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.